Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, el espacio de salud de Correo Televisión, en el que ya llevamos 7 años, yo un poquito menos, pero bueno, el programa en sí lleva 7 años y por eso cada miércoles intentamos tratar temas que les resulten interesantes y atractivos. Yo creo que el de esta semana, pues yo creo que sí que va a cumplir con sus expectativas, pero antes de adelantarles pues de qué vamos a hablar y sobre todo antes de presentarles a nuestro invitado, pasamos a detallar el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con un oftalmólogo de La Esperanza del grupo La Rosaleda. A continuación, el público plantea sus dudas sobre enfermedades de la retina. Y por último, desde la unidad de fisioterapia, aprenderemos a tratar los dolores musculoesqueléticos con un aparato, así que no se lo pierdan. Pues bien, como ya pueden observar, el tema que vamos a tratar hoy es sumamente complejo, es importante, tiene que ver con las enfermedades de la retina y para eso hemos traído a un oftalmólogo del grupo La Rosaleda, concretamente trabaja en el Instituto Oftalmológico de La Esperanza. Doctor Joaquín Martí Corena, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en Falando de Saúde. Y sí, efectivamente trabajo en el Instituto Oftalmológico La Esperanza junto con otros 4 oftalmólogos, la doctora María Olmedo, Sandra Silva, los doctores Javier Coloma y Pedro Pacheco, además de Eva Punín, que es optometrista, profesora de la Facultad de Óptica de la Universidad de Santiago. Y que ya estuvo aquí además hace muy poquito. Así es. Además, el doctor Joaquín Martí Corena, lo voy a leer bien porque en el currículum pues uno no debe tener ni un solo fallo, ¿no? Aparte de ser médico especialista en oftalmología, formado en el Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, es doctor en Medicina por la Universidad de Santiago y además también se hizo subespecialista en cirugía de retina y vítreo en el Hospital Universitario de Liverpool, en Reino Unido. O sea que su especialidad más que nada más y nada menos, es la retina, el vítreo y bueno, todo lo que tiene que ver con ahí el interior del ojo, ¿no? Sí, bueno, sí. Antes que nada soy médico y soy oftalmólogo, pero sí que es verdad que gran parte de mi actividad asistencial se concentra en ver pacientes que tienen enfermedades de la retina. Y ya que nos nombra la retina, vamos a empezar quizá un poco pues, por lo más básico. ¿Qué es la retina, doctor? A ver, la retina, para que todo el mundo lo entienda, es un tejido muy fino y translúcido que tapiza lo que es la parte interior y más posterior de nuestro globo ocular. Es lo que en esa imagen se ve de coloración anaranjada y si equiparamos lo que es nuestro globo ocular con una cámara fotográfica, podríamos decir que la retina es donde se captan las imágenes que proceden del mundo que nos rodea. Sería equivalente a lo que es el carreto de la película de una cámara fotográfica, básicamente. Buena comparación para Sí. entenderlo. ¿Qué enfermedades pueden afectar a la retina? Bueno, hay un sinfín de enfermedades que pueden afectar a la retina y cada una de ellas con sus síntomas, signos, sus pronósticos, su tratamiento ya sea médico o quirúrgico.
Y básicamente las enfermedades de la retina tienen importancia desde el punto de vista que pueden significar una pérdida importante de la agudeza visual una vez que aparecen. Un reflejo de esto son los registros de la ONCE, en los cuales se puede ver que 2/3 de los sujetos con una discapacidad visual padecen de una enfermedad retiniana, como puede ser la retinopatía diabética, la miopía patológica, la degeneración macular, la retinosis pigmentaria, por mencionar las más frecuentes. De ahí la importancia de realizar revisiones periódicas, tratamientos precoces en personas que pueden padecer de estas enfermedades. Ya que habla de revisiones, de hacerse controles, ¿quiénes son las personas más adecuadas para hacerse ese tipo de controles del ojo para revisar la retina? Bueno, las revisiones tendrían que hacerlas todas aquellas personas que tienen un riesgo potencial de desarrollar una enfermedad de la retina. Probablemente el ejemplo más característico y conocido por todos sea el caso de las personas diabéticas. Pero también hay otras enfermedades, tal como mencioné anteriormente, como puede ser la miopía patológica o, por ejemplo, las personas que tienen antecedentes familiares de degeneración macular o que incluso están en tratamiento con algunos fármacos que pueden lesionar la retina, como es el caso de la cloroquina, en donde las revisiones tienen que hacerse de forma periódica. Mencionan las personas diabéticas que, bueno, pues por lo que vemos los diabéticos sí que sufren bastante complicaciones. En el caso como digo, de personas diabéticas, ¿cuándo tienen que hacerse esos controles? ¿Cuándo tienen que empezar? Y sobre todo, ¿con cuánta frecuencia? A ver, la retinopatía diabética de hoy sigue siendo la principal causa de pérdida de visión en la población comprendida entre los 20 y los 64 años, Madre lo mía. cual es muy importante porque se trata de una población activa en edad laboral. Y también sabemos que las revisiones periódicas son capaces de disminuir el riesgo de una pérdida de agudeza visual severa en un 90% de los casos. De ahí la necesidad de que estos pacientes se controlen de forma adecuada. Cuando hablamos de controles tenemos que distinguir básicamente en dos grupos de diabéticos. Los que son diabéticos tipo 1, o para que la gente nos entienda, son aquellos en que la enfermedad se ha diagnosticado antes de los 30 años, que normalmente son dependientes de insulina, y en ellos el primer control es recomendado que se haga pasados 3 a 5 años de hecho el diagnóstico de diabetes. En el caso de los diabéticos tipo 2, que podríamos resumirlo como aquellos en que la enfermedad se ha diagnosticado a partir de los 30 años de edad y que normalmente inician su tratamiento ya sea con dieta o pastillas, en ellos la primera revisión del fondo de ojo debe ser hecha al momento del diagnóstico, ya que un porcentaje de estos pacientes ya presentan lesiones en la retina en ese momento. E incluso a veces nos ocurre que en la consulta podemos ver pacientes con lesiones propias de la diabetes y que no lo saben y que se hace el diagnóstico a propósito de una consulta oftalmológica. Una vez hecha la primera revisión del fondo de ojo, la periodicidad recomendada es anual, o sea, todos los años deben realizarse una revisión del fondo de ojo, salvo que el oftalmólogo considere, debido a la presencia de lesiones o, por ejemplo, la necesidad de aplicar algún tratamiento, que estas revisiones tengan que hacerse de forma más frecuente. En el caso de las mujeres diabéticas que estén pensando quedarse embarazadas, es recomendable una revisión del fondo de ojo previa a la concepción, ya que sabemos que por los cambios metabólicos y hormonales propios del embarazo, la retinopatía diabética podría aparecer en aquellas que no está o empeorar. En cualquier caso, las mujeres que se queden embarazadas, es recomendable una revisión del fondo de ojo durante el primer trimestre del embarazo y luego dependerá de lo que diga el oftalmólogo. En las mujeres que desarrollan una diabetes gestacional, no estaría indicado la revisión del fondo de ojo durante el embarazo porque el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética realmente no existe. Y vamos a ver, si hablamos de avances, ¿no? Como todo, que la medicina avanza muchísimo. En el caso de la retinopatía diabética, ¿también ha habido avances en el tratamiento? Bueno, la verdad, muchísimos. A ver, en el caso de la retinopatía diabética, los avances van de la mano del conocimiento. Cada vez sabemos más sobre la enfermedad, disponemos de nuevas técnicas diagnósticas y tratamientos. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser el disponer de lo que es la tomografía de coherencia óptica, también conocida como CT. Es una herramienta que nos permite obtener imágenes de la retina, lo que sería similar a un escáner, en que podemos ver las distintas capas de la retina y hacer un diagnóstico mucho más certero de lo que podría ser el edema macular diabético,
tener un seguimiento mucho mejor y ver un poco la respuesta a los tratamientos que se van aplicando. Por ejemplo, en cuanto a tratamientos, sin duda un paso enorme ha sido la aparición de los llamados fármacos antiangiogénicos para el tratamiento del edema macular, con lo cual los resultados en cuanto a agudeza visual que se obtienen hoy en día son muy superiores a lo que se obtenía previamente solo con láser. Ahora, el láser no es que no se use, de hecho sigue siendo una herramienta muy útil. Ahora, ¿qué pasa? Que sus indicaciones han ido cambiando con el tiempo, hay láseres nuevos que permiten realizar tratamientos mucho más seguros. Y probablemente en los pacientes donde la retinopatía diabética esté muy avanzada y que no quede más remedio que operar, los nuevos sistemas de vitrectomía sí que ofrecen cirugías mucho más seguras y con una rehabilitación visual más rápida. O sea que realmente sí que podemos decir que ha habido avances considerables en el último tiempo en el tratamiento no solo de la retinopatía diabética, de un gran número de enfermedades retinianas. Con lo cual puede decirse que el Instituto Oftalmológico La Esperanza cuenta con los últimos avances para el tratamiento de este tipo de patologías. Sí, afortunadamente sí que podemos decir que contamos con todas las herramientas necesarias como para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes. Hace un momento habló de edema macular, degeneración macular. ¿Qué quiere decir exactamente esto, doctor? A ver, me imagino que te refieres a lo que es la degeneración macular asociada a la edad, Exacto. que también es conocida por su acrónimo DMAE. A ver, la DMAE, tal como dice su nombre, es una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula. La mácula es la parte más posterior y central de la retina, podemos decir la parte más sensible de la retina. Y su aparición está claramente relacionada con la edad, o sea, es posible observarla a partir de los 50 años y su frecuencia va aumentando conforme pasa el tiempo. O sea que en los pacientes con 65 años es más frecuente que los anteriores y así sucesivamente. ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo de poder padecer la degeneración macular? A ver, aparte de la edad, aparte de la edad, claro, efectivamente. es importante tener en cuenta que la degeneración macular o DMAE tiene un componente hereditario importante. Por lo tanto, los hijos de personas que padecen o han padecido degeneración macular tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Aparte de eso, tenemos que considerar lo que son los llamados factores ambientales. Por ejemplo, personas, hemos mencionado la edad, lo que es el componente hereditario, y se ha mencionado en cuanto a factores ambientales, la luz, la hipertensión arterial, pero lo único concreto que se sabe hoy en día es que el tabaquismo está claramente relacionado con el desarrollo de la degeneración macular, y eso sí que es importante. ¿Y por qué el tabaco? Ya sabíamos que es malísimo, que es lo peor del mundo el tabaco, pero ¿por qué también influye tan negativamente? A ver, la degeneración macular sí que es una enfermedad multifactorial, o sea que realmente es difícil poder decir una causa específica por la cual actúa el tabaco, cuál es el mecanismo. Ahora, lo que sí está claro que los pacientes fumadores tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar todas las formas de DMAE. Y los exfumadores, a su vez, tienen un mayor riesgo que los que nunca han fumado. O sea que claramente ya no solo el hecho de fumar, sino que hay una relación entre la dosis de tabaco que uno ha tenido a lo largo de su vida y el desarrollo de esta enfermedad. Y es importante porque realmente cuando hablamos de tabaquismo pocas veces se relaciona con lo que es nuestra salud ocular. Sí, es verdad. Y sin embargo el tabaco, insisto, es el único factor de riesgo ambiental en que hay pleno consenso relacionado con esta enfermedad, que sigue siendo a día de hoy la principal causa de pérdida de visión en los mayores de 65 años en los países desarrollados. O sea que no es un tema menor realmente. Pues ya lo saben, si tienen pensado dejar de fumar, háganlo cuanto antes, porque desde que yo trabajo en este programa, todos los médicos que vienen por aquí insisten en lo mismo. O sea, fumar es que es malísimo y nos influye además, los que no somos fumadores también padecemos. Sí. Doctor, ¿de qué manera se manifiesta esta degeneración macular? A ver, hay que identificar las distintas formas de degeneración macular. En las personas que tengan una forma leve o incipiente es posible que la enfermedad sea totalmente asintomática. En las personas que tengan ya una forma intermedia es posible que perciban una disminución de su agudeza visual y eventualmente algún grado de distorsión de las imágenes. Pero son las formas más avanzadas, las llamadas de degeneración macular atrófica o seca, o la DMAE exudativa o húmeda, las que realmente producen pérdidas de visión significativas
en caso de que no se traten o no se diagnostiquen a tiempo. Lo que normalmente perciben estos pacientes es una distorsión de las imágenes Como podemos y ver un aquí, borrón ¿no? en medio de su campo visual, lo cual les impide, tal como se ve en la imagen, por ejemplo, identificar el rostro de una persona, poder leer, cuando intentan fijarse en algún detalle no son capaces de realizarlo. E imagino que, como casi todas las enfermedades, tiene tratamiento, ¿no? Sí, el tratamiento hoy en día está destinado a la forma exudativa o húmeda, y este consiste en la administración de inyecciones intravítreas de los llamados medicamentos antiangiogénicos, como es el caso del ranibizumab y más recientemente el aflibercept. ¿Eso qué es? Son moléculas, son fármacos biológicos realmente que tienen como objetivo que se cierren estos vasos que han crecido de forma normal en la retina y que provocan que, por ejemplo, que pueda haber algún sangrado o que se acumule líquido o edema en la mácula, y en definitiva eso es lo que se produce esta pérdida de visión y una alteración en la estructura de la retina. Ahora, desde que disponemos de estos fármacos, lo que hemos conseguido es frenar la pérdida de visión, o sea, al menos mantener la visión de nuestros pacientes en un 90% de los casos, lo cual está muy bien. E incluso conseguimos que haya una recuperación significativa de la visión en prácticamente un 30 o 40% de los casos. Ahora, para hablar de esos resultados, lógicamente es necesario diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y un seguimiento como tiene que ser. Hay pautas que hay que seguir. Hablando de pautas para seguir, pero Sí. ¿podemos prevenirla de alguna manera? A ver, tal como mencionamos anteriormente, un poco lo que son los factores de Sí, riesgo. claro, cuando es Claro, hereditario es complicado, ¿no? contra la edad o la Y si herencia, la verdad, fumamos ya, peor. ahí ya sí que no hay futuro. Pero, a ver, claramente contra lo que es la edad o la herencia genética no podemos hacer nada. Lo primero, tal como has dicho, evitar el tabaco. Esa es nuestra primera misión. Y realizar un diagnóstico precoz, por ejemplo, indicándole a los pacientes que, por ejemplo, en todos aquellos mayores de 50 años que tengan el antecedente familiar, que hagan sus revisiones periódicas. Normalmente nosotros lo que les recomendamos es que en casa se exploren ellos mismos con lo que es una rejilla de Amsler. Como la que tenemos aquí. Claro, esta es la rejilla de Amsler. La rejilla de Amsler realmente es una herramienta muy sencilla, pero al mismo tiempo muy eficaz a la hora de detectar alteraciones en la mácula. Lo normal es ver la cuadrícula completamente recta, con sus líneas rectas, rodeando el punto negro central. Eso es lo normal. En los pacientes con degeneración macular, lo que perciben es una distorsión de estas imágenes, o incluso que las líneas no se ven completas o un borrón en medio. Ahora, esto no es privativo de degeneración macular. Hay otras enfermedades maculares, como puede ser una membrana epimacular, un agujero macular, que se pueden manifestar de una forma similar. Pero el hecho de poder ver en casa, por ejemplo, si la rejilla sigue igual, si ha habido algún cambio, les va a orientar a nuestros pacientes si ha habido una progresión, si ha habido un cambio y si deben consultar a su oftalmólogo o adelantar la cita de la revisión. O sea que realmente es muy útil, es francamente útil y muy fácil de utilizar. Se habla, doctor, de los suplementos vitamínicos, ¿no? Sí. Incluso, bueno, por lo general se habla del efecto beneficioso que tiene para la retina, pero ¿es posible prevenir la degeneración macular tomando estos suplementos o es más mito que otra cosa? A ver, ese es un tema que a día de hoy todavía sigue generando bastante controversia. Lo único demostrado a día de hoy es que el consumo de altas dosis de vitaminas con efecto antioxidante y más un suplemento de zinc es capaz de prevenir la progresión de una forma intermedia de degeneración macular hacia una forma avanzada en algunos casos. Ahora, fuera de eso, más allá de lo que es la teoría, no ha sido nada, no se ha demostrado otro beneficio por el consumo de estas vitaminas en cuanto a lo que es la degeneración macular. O sea que malo no es, eso está claro. No, de hecho es Todo capaz lo de contrario. prevenir, pero en un determinado grupo de pacientes. No se ha demostrado, por ejemplo, que sea capaz de prevenir la aparición de una forma leve o la progresión de una forma leve hacia una intermedia. Son en los pacientes con una forma intermedia realmente, donde hay un beneficio. Pongamos que usted tiene pacientes con una degeneración macular ya avanzada. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, en estos pacientes la verdad es que la sensación de discapacidad visual puede ser importante, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando nuestros pacientes tienen una forma avanzada bilateral.
En estos pacientes, por ejemplo, si la lesión no está activa o hay una cicatriz, el seguir pinchando inyecciones o productos antiangiogénicos no supone ningún beneficio. Lo que tienen que saber nuestros pacientes es que hay las llamadas ayudas de baja visión, y de hecho en el instituto tenemos una unidad de baja visión a cargo de Evaponin, en que los pacientes se les enseña, por ejemplo, a utilizar desde telelupas a algunos son herramientas, por ejemplo, como lo que sería un microscopio, por ejemplo, para obtener una mejor visión de lo que podría ser un texto, pero también la aplicación de algunos filtros que ayudan a que los pacientes se sientan más seguros a la hora de ambular o dar un paseo. En definitiva, lo que intentamos con estas ayudas es que conserven la mejor calidad de vida posible y sigan haciendo una vida normal a pesar de la discapacidad visual que puedan presentar. Los miopes, los que simplemente tienen miopía, Sí. ¿es importante que también se revisen la retina o es simplemente pues, que cuestión de gafas, pues está, ven y punto? A ver, vemos y ya está, ver, porque yo soy miope. Y yo también. A ver, lo de la miopía, hay que distinguir entre los distintos tipos de miopía. La miopía simple sí que es aquella en que básicamente hay un defecto de refracción o de graduación y se consigue una buena visión con la gafa adecuada. Ahora, hay otro grupo de pacientes miopes que son los que padecen de una miopía patológica y es una entidad diferente. Los miopes patológicos, los que tienen una miopía patológica lo podemos resumir en aquellos que tienen una graduación superior a 6 dioptrías, pero en que al mismo tiempo podemos observar lesiones que son bastante características de la miopía y que pueden significar una menor visión. A ver, para que nos hagamos una idea, los pacientes con una miopía alta y con mayor razón de una miopía patológica tienen un globo ocular que es mucho más grande que uno normal. Es como si fuese un globo que se ha ido hinchando y extendiendo, de tal forma que las capas que forman, por ejemplo, las paredes del globo ocular, la esclera, coroides, lo que es la retina, se han ido adelgazando con el tiempo. Y esa alteración biomecánica, este estiramiento, favorece lo que es la aparición de distintas enfermedades que pueden afectar la mácula en estos pacientes o lesiones degenerativas en la retina más periférica que puede dar origen a desgarros y estos pacientes también tienen un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, un desprendimiento de retina comparado con la población sana. O sea que sí que es un grupo de pacientes en los cuales es necesario realizar revisiones periódicas. Menciona ahora el desprendimiento de retina, se habla de que si se ven moscas volantes o tela de araña y tal, que eso puede ser una señal indicativa, ¿no?, de desprendimiento de retina. ¿Es verdad eso o por qué sucede simplemente? A ver, lo de las moscas volantes o las sombras sí que es algo muy habitual y de hecho sí, esos puntitos, siendo miopes todos las hemos visto en algún momento. Sí. Y eso tiene que ver un poco con los cambios que hay en el vitrio, que es el gel que está rellenando lo que es el interior del globo ocular. Este gel, en las primeras décadas de vida, es un gel transparente, compacto, muy homogéneo, pero con la edad tiende a licuarse y el movimiento y los cambios que hay en este gel hace que uno pueda percibir estas sombras, que son de las formas y tamaños más variados. Ahora, esta licuefacción del vitrio, al final lo que favorece es que se termine separando de la retina, y lo que se llama un desprendimiento de vitrio posterior, que no es un desprendimiento de retina, simplemente que el vitrio, este gel, se ha separado de la retina. El problema es cuando hay algún punto en donde la unión entre este vitrio, este gel y la retina es más fuerte que lo normal, y al separarse puede dar paso a un desgarro, una rotura de la retina, que a su vez es una lesión que puede predisponer a la aparición de un desprendimiento de retina. En ese caso, en este contexto, los pacientes, además de notar estas sombras o moscas volantes, lo que pueden notar, por ejemplo, es un destello luminoso muy intenso, como si fuese un rayo, un relámpago. Ahí que los ciega, ¿no? Completamente. Normalmente sí, yo creo que es algo bastante llamativo. No es el típico brillo que uno puede notar en la oscuridad o antes de dormir. Esto es un destello intenso luminoso que puede preceder a la aparición de estas sombras o estas moscas de aparición súbita. Y, por ejemplo, en caso de que además de estas molestias los pacientes noten, por ejemplo, la aparición de un velo o una cortina que cubre parte de su campo visual y que está ahí fija, que no se va,
lógicamente es un motivo como para acudir al oftalmólogo y ver que esté todo en orden en el fondo de ojo, en la retina, porque si hay alguna lesión, como puede ser un desgarro, es importante tratarla a tiempo para prevenir lo que es un desprendimiento de retina. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra, afortunadamente, sigue siendo baja, eso hay que decirlo. Pero uno, digamos, se da cuenta de que efectivamente pasa algo y... A ver, normalmente, por ejemplo, una persona con una buena agudeza visual va a ser plenamente consciente de estos cambios. El problema es cuando eso ocurre en un ojo, por ejemplo, con mucha catarata, o en una persona que no ve del todo bien y que estos cambios pueden pasar desapercibidos. Entonces, claro, el diagnóstico ya muchas veces es a propósito de una revisión rutinaria. Afortunadamente, hoy en día es infrecuente, pero bueno, puede ocurrir. Antes de pasar a las preguntas de los espectadores, ¿qué recomendaciones nos haría pues, a todos? Bueno, yo creo que a lo largo de esta conversación sí que hemos hablado de un poco la importancia de las enfermedades de la retina, hemos mencionado las más frecuentes, retinopatía diabética, degeneración macular, miopía patológica. En definitiva, son enfermedades que sabemos que irán aumentando en frecuencia a lo largo de las siguientes décadas por distintos factores epidemiológicos. Y de ahí la importancia de realizar revisiones periódicas y un diagnóstico precoz de las posibles complicaciones que puedan aparecer en este contexto. O sea, que nuestra misión sobre todo es prevenir y, si la lesión, y dependiendo de lo que diagnostiquemos, tratar de forma adecuada y pronta. Pues le haremos caso, doctor. Ahora pasamos a las Muchas preguntas gracias. de nuestros espectadores y seguidores. Ya seguramente están cansados de oírme, pero yo se lo tengo que recordar semana tras semana. Pueden enviarnos sus mensajes, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran a través del correo electrónico, enviándonos un mensaje a falando@correotv.es, o si no, ya saben que en las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, pues ahí estamos. Doctor, primera pregunta. Paco de Ames dice que ¿cómo está de avanzado el tema de células madre respecto a las enfermedades de la retina? Bueno, Paco ha hecho una pregunta bastante interesante. A ver, el tema de las células madres sin duda abre la puerta al tratamiento de una serie de enfermedades que hasta ahora realmente nosotros no podemos ofrecer una solución. Lo que se ha visto a día de hoy es que en estudios experimentales, o sea, de laboratorio, con animales de experimentación, sí que las células madres son capaces de transformarse en lo que son los fotorreceptores de la retina, las células que captan y que llevan el impulso, lo que es la imagen hacia el nervio óptico, y también incluso en lo que es células del epitelio pigmentario de la retina, y eso sin duda que es un avance muy muy importante. Ahora, lo que son ensayos clínicos, en definitiva el uso de estas técnicas con células madres a día de hoy está en una fase muy muy incipiente. Hay algunos estudios en marcha, pero de los cuales todavía no han dado resultados definitivos. O sea que esperamos que en un futuro más cercano, o sea, Qué lejano. exactamente podamos utilizar esta herramienta si efectivamente se comprueba que son beneficiosas, pero está ahí, está sobre la mesa. Pues ojalá pronto lo podamos Sí, ver. Jesús de Santiago le pregunta si es un mito sí. eso de comer zanahoria para conservar la vista y evitar daños posteriores. No sé si tiene que ver un poco con la pregunta de antes de los suplementos Sí, vitamínicos. a ver, comer zanahorias está muy bien. Yo creo que tener una dieta balanceada con todo tipo de alimentos, lógicamente, es lo recomendable. ¿Qué pasa? Que, a ver, la zanahoria es un alimento rico en betacaroteno. Y el betacaroteno es el precursor de lo que es la vitamina A, que a su vez también es un precursor de otras proteínas de las cuales depende nuestra función visual. O sea que realmente sí que tiene una relación, es bastante razonable esto. Ahora, el consumo de un suplemento de vitamina A es diferente y en ese sentido hay que tener cierta precaución porque los estudios en que se demostró este beneficio, por ejemplo, en que se frenaba la progresión a una forma avanzada de degeneración macular, el primero de ellos contemplaba el uso de beta-caroteno y luego esta fórmula fue cambiada, de hecho se sustituyó por luteína y zeaxantina, que son otros pigmentos también de la familia de los carotenoides, pero no exactamente vitamina A, porque se sabe que el consumo de vitamina A en fumadores podría aumentar el riesgo de cáncer pulmonar. Por lo tanto,
hay que tener cierta precaución. Ahora, lo que es la vitamina A también se ha mencionado como un posible tratamiento en los pacientes con residinosis pigmentaria, y también hay que decir que son resultados de estudios un tanto controvertidos y a día de hoy realmente no podemos hacer una recomendación clara en cuanto al consumo de esto. O sea que realmente yo le diría a Paco, ¿no? Este es Jesús, Jesús, sí. El perdón, anterior era Jesús, Paco, sí, Jesús de le las diría células madre. que sí, que comer zanahorias está muy bien, que haga una dieta balanceada y si quiere tomar algún suplemento vitamínico como complemento a su dieta, que lo consulte primero con su médico de cabecera, pero el consumo de vitamina A es un poco lo que acabo de comentar. Y si fuma, que lo deje. Sí, Mejor. no, desde luego si fuma no es No es recomendable. recomendable. No. Pues ahora nos vamos a la Rosaleda, a la unidad de fisioterapia, que nos den un consejito. Hola, mi nombre es Lucía Mosquera Martínez, fisioterapeuta de Policlínico La Rosaleda. Vamos a hablar del TENS. El TENS es un aparato que sirve para la estimulación del nervio subcutáneo. Existen muchísimos aparatos hoy en día de venta, sobre todo en centros especializados y ortopedias. Es importante señalar que no se debe de comprar en cualquier centro comercial, por así decirlo, con un precio rebajado. Entonces, a la hora de seleccionar un TENS, pues tenemos que tener en cuenta las características del aparato, que sea de fácil manejo para el paciente, porque es un aparato que se utiliza sobre todo también en domicilio para una rápida analgesia, para dolores de tipo musculoesquelético, artritis, artrosis, contracturas musculares, lesiones básicas de tipo deportivo, ¿no? Importante la información que nos dé el especialista y en caso de este tipo de aparato, que nos indique cómo colocar los parámetros, o si ya, pues por ejemplo, tiene el programa preestablecido, pues seleccionar el adecuado. Vale. Es de fácil mantenimiento, simplemente batería, pilas, importante también el manejo de los cables, que son también de fácil uso. Y también tenemos otra parte que son los electrodos. Hay diferentes casas comerciales y en este caso, pues diferentes tamaños, depende de la zona localizada. También es importante tener en cuenta que se nos olvida pues, preguntar al médico si está indicado nuestro uso, depende de la patología que tengamos. Se recomienda especial precaución en gente con marcapasos, embarazadas menores de 3 meses o si tiene cualquier otro tipo de problema pues, dermático o en la piel. A la hora de colocarlo, pues es muy importante el cuidado de los electrodos, ver que el gel está totalmente íntegro, que no hay zonas donde no exista gel, porque eso crea una zona de quemadura en la piel. En ese caso, a veces sí que pierden un poquito lo que es el adhesivo, con 1 o 2 usos, utilizaríamos un esparadrapo donde el electrodo queda totalmente, uniformemente, mejor dicho, colocado. Entonces se procedería al limpiado de la piel, bien, y se coloca el electrodo y luego se pone el programa establecido, ¿sí? Con esto conseguimos una analgesia rápida, momentánea, a veces un poquito más duradera en el tiempo, como tratamiento único o como tratamiento complementario o otro tipo pues, de tratamiento medicamentoso o manual o electroterápico. Entonces, importante también observar que no existen lesiones en la piel, heridas, dermatitis, cualquier tipo de úlcera. Y la zona de colocación de los electrodos, que normalmente tienen unos manuales donde nos explican correctamente, pero que también hay que tener precauciones, no colocar cerca del corazón, zona lateral del cuello, genitales, ojos. Muy bien, pues ahora pasaríamos a la demostración de cómo se coloca el electrodo y lo que siente el paciente. Supongamos que tenemos una lesión de una epicondilitis a nivel del codo, donde el paciente tiene una lesión de tipo agudo tras jugar al pádel en estos días. Después del tratamiento manual, pues pasaremos a lo que es la estimulación del nervio subcutáneo. Limpiamos la piel y en este caso pondríamos un electrodos adecuados al tamaño. Colocación de los electrodos, bien puede ser encima de la zona del dolor, puede ser haciendo como un bocata en la zona interna externa o poniendo 2 electrodos también dejando en medio la zona del dolor. Entonces una vez limpia, comprobamos que no hay ningún tipo de lesión cutánea y colocamos en este caso los electrodos dejando en zona del dolor en medio. Bien. Encendemos el aparato, colocamos el cable, que en este caso no interviene la polaridad de la corriente, con lo cual puede ser cualquiera, y colocamos.
Se le explica al paciente la sensación que va a notar. Es como una sensación de cuando se duerme un pie, que va y viene. ¿Para qué? Para que no se acostumbre también a lo que es la estimulación. Una vez que note es suficiente. La intensidad la marca el paciente siempre. Subimos. ¿Nota? Empieza a notar. Una vez que note esa sensación claramente es suficiente. Lesión aguda de 5 a 10 minutos, lesión crónica de 15 a 20. Puede ser de 1 o 2 veces al día. Una vez pasado este tiempo, se retiraría y suficiente, si no tiene nada más que hacer. ¿Qué puede pasar durante el tratamiento? Que el paciente se acostumbra a la corriente y deje de notar, él sienta y subiríamos. O que se le haga demasiado fuerte y en ese caso bajaríamos. Una vez terminado, apagamos, retiramos los electrodos y puede pasar dos cositas, que quede como medio enrojecida la zona, que en este caso está bien porque quiere decir que a lo mejor pues hay unos granitos, un poquito de sudor y que pique, pero no pasaría nada, se echa un poquito de crema y desaparece. Bueno, pues hasta aquí por hoy se nos acaba el tiempo y bueno, solamente me queda darles las gracias al doctor Joaquín Martí-Corena. Muchísimas gracias por su ayuda y por su colaboración para hacer posible este programa, que ha sido mucha. Muchas gracias a ti, María, por estar aquí. Encantado de haber participado. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues como no, también les tengo que dar las gracias. Y es que además, pues ya la semana que viene, ya si Dios quiere, el doctor Ignacio Balboa estará aquí con todos ustedes. Y así que yo les traslado el mejor de los deseos de todos los que hacemos este programa. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.